Otro tema muy interesante, y yo creo que ya estamos tocando pues lo más crítico, interesante y de mayor importancia en el proceso de impresión. Ya repasamos lo que es balance de grises, ya repasamos lo que es la ganancia de punto, y esta parte en la que me voy a detener es el GCR y el UCR, que realmente es la ecuación o el algoritmo, como menciono aquí, que se encarga de realizar las conversiones de color de RGB a CMYK, a la selección de color. Esta es la fórmula mágica, la fórmula que nos da los porcentajes máximos de tinta, como menciono aquí, define los rangos de impresión para las condiciones de impresión y está basado en tipos de tinta a usar. Por supuesto, por su pigmentación. Vemos que hay una serie de tintas de diferentes índoles. Los hay un estándar euro, hay otro Toyo, está el swap, etcétera, que van considerando la pigmentación y por tanto hacen una combinación diferente de valores al convertir a CMYK. La descripción técnica y casi al libro del GCR implica Gray Component Removal o un análogo que es un algoritmo o una modalidad de conversión de color un poco más simple, se llama el UCR Undercolor Removal. Y así si lo leyera yo y lo tradujera de golpe, diría es un removedor de componente de grises. Cuando esto es realmente la técnica que me va a permitir sacar color de cian, magenta y amarillo y reemplazarlo por negro. Por eso es que es este replacement o removal. GCR entonces es la técnica que reproduce el componente de grises o el efecto de oscurecimiento sin cambiar los colores de una reproducción. Reemplaza los componentes grises formados por cian, magenta y amarillo por negro en las áreas de color. Esto lo vamos a ver ahorita con los ejemplos, pero esto es para detenerme y no simplemente leerlo. Los grises que estén formados por cian, magenta y amarillo los va a reemplazar por negro, principalmente en estas áreas que menciona de color, como las áreas que pudieran surgir en grises a partir del medio tono. Esto igual me ven así como que muy emocionado porque es una parte que me apasiona mucho, porque es el secreto de la selección de color. Claro, y esto lleva una lógica de la mano. Si yo quito color con cian, magenta y amarillo y lo reemplazo por negro, me sucede el siguiente fenómeno. Elimino la contaminación de color en la gama de los neutros. Esto significa que puedo yo tener una reproducción de grises mejor controlada cuando tengo menos cian, magenta y amarillo, que siempre están expuestos a que uno se suba, a que uno se baje, cuando solo tengo negro. Porque si el negro se sube o se baja, el gris no me va a variar. ¿Qué significa? Me lleva a la siguiente consecuencia. Los tamaños del punto del cian, magenta y amarillo se reducen y aumentan los tamaños, el tamaño de punto del negro. ¿Qué significa cuando además incorporo el negro a la selección? Que si se dan cuenta, yo no había hablado de negro hasta este punto del GCR. En todo el camino hablamos desde cómo se generan los colores en la impresión, desde la teoría del color sustractivo, donde jugamos con tres filtros transparentes que son cian, magenta y amarillo y que sabemos que cada filtro retiene un tercio del espectro de la luz, pero en ese camino, a pesar de que si traslapamos esos tres filtros o tintas, deberíamos de tener un aparente negro, realmente sabemos que es imperfecto y se vuelve un como negro jaspeado, un café sucio. Realmente no es negro. Y es hasta este momento con esta fórmula del GCR que aparece el negro, porque es un reemplazo o o como dice el término en inglés, un removal, va a quitar color y mete la cuarta tinta que es el negro. Ahora, ¿qué pasa cuando yo meto negro? Además, en compañía de la selección de color, mi resultado es que incrementa el detalle en las sombras, porque el detalle se vuelve con negro y produce colores más consistentes y de nuevo,
No tengo variación de color de cian, magenta y amarillo porque le estoy quitando la parte cromática de las tintas, le estoy metiendo negro. Y además, al tener un reemplazo de una tinta negra por 3, ahorro tinta al reducir el porcentaje de tinta total. Déjenme entrar con algunos ejemplos, por si esto lo sintieron como muy exhausto, para explicar todo lo que acabo de decir. Todos tenemos Photoshop y esto lo dejamos de usar desde la versión 5 porque previo a eso asignábamos las especificaciones de cómo convertir imágenes de RGB a CMYK un poco de forma manual a través de esta ventana que voy a entrar a Photoshop y la voy a mostrar, pero bueno, mientras la voy describiendo desde aquí, que se encuentra en el menú de Edit, en el comando de Color Settings y que llegamos a un espacio que se llama Working Spaces, CMYK, a este particularmente, y lo hiciéramos en Custom CMYK. Esto va a ser interesante entenderlo porque además puede funcionarlos en un futuro para alguna aplicación que ya me sucedió, donde me piden que hagamos una selección de color con 3 tintas. Déjenme describir esta ventanita. Aquí esta ventanita me permite seleccionar si quiero la conversión a través de Gray Component Removal o Undercolor Removal. Y entre una y otra ahorita vamos a ver las diferencias, pero el GSR me permite definir una generación de negro. ¿Cuánto de negro quiero generar en la selección de color? Después un límite máximo al que quiero que ese negro se aparezca. Y finalmente, un límite total de tinta, que este es crítico para la condición de papel y la condición de sistema de impresión. Finalmente tenemos aquí una pequeña ayudita que se llama el Undercolor Addition, que es un ajuste adicional que va a suceder en esta parte de la curva de color. Y déjenme describir esta curva, como le dicen aquí, la rampa de grises. Estas son las cantidades de tinta que requiero para hacer un gris neutro, desde la alta luz o desde el blanco hasta la sombra máxima, que sería este negro. Y observemos, esta selección de color para hacer este gris no tiene negro, está hecha de cian y de magenta y amarillo. Y yo creo que desde aquí podemos confirmar cómo se porta la selección de color. Magenta y amarillo, que en general ahí los dibujan de forma paralela, siempre en la misma proporción, y el cian más alto. Y usualmente esta es la proporción que yo considero aquí en el 50% de área de punto. La diferencia entre el cian y el magenta de amarillo, yo siempre tengo mentalizado que es un 20% y así hago mis visiones. Ahora vamos a ver qué pasa si hacemos una generación de negro en forma light. Me voy a regresar un poco para que entendamos. Esta era, ups, ya me adelanté, aquí está, mi selección sin negro. Y ahora decidimos aplicar GCR con un poco de generación de negro. ¿Qué sucede? Aparece una curva de negro. En todos los casos que vaya yo señalando, he definido un máximo de 300% de tinta. Significa que lo que yo sume aquí de cian, de magenta y amarillo, más el negro, no va a exceder 300% de tinta. Tengo un impreso que esta parte muy oscura no excede esto. Esta es una condición típica de un papel cubierto en prensa plana. Pero lo que sí vimos es que el negro, que ahora ya participa, más o menos a partir del medio tono, empieza su aparición y según se va usando, observemos cómo la tinta cian, magenta y amarillo en esta parte entra al negro y reemplazó las 3 tintas. Vamos con el siguiente ejemplo donde la generación de negro ya no es ligera, tenemos ahora un término medio, como le está llamando. La cantidad de tinta total en este punto máximo de la sombra sigue siendo 300%. Aquí lo tenemos. Pero ya ahora el negro es más intenso, ya empieza a participar a partir del primer cuarto de la selección y el reemplazo empieza a suceder con mayor énfasis. Ahora vamos a un siguiente escenario donde le digo heavy, mucho más pesado, mucho más negro, y para tener los mismos valores o una selección de color que trate de similarla pero con más negro, utiliza menos color.
Finalmente tengo un caso donde es el máximo, donde prácticamente, y si se alcanza a ver aquí en la base, aquí estaría prácticamente nula mi cantidad de cian, magenta y amarillo para hacer una selección prácticamente de puro negro. Ya podemos imaginar esta selección, ¿verdad? Poco color. Quiero solo mostrar con esta última laminita cómo se forma o cuál diferencia habría entre el GCR, el Gray Component Removal, y el Undercolor Removal. Básicamente los términos son los mismos. Lo que sucede con este es que tiene un menor control, no me permite definir una generación máxima de negro. La verdad es que en años de trabajar con esto, solo hubo una oportunidad en un diario de jugar con esta curva. En general, las demás han funcionado muy bien. Y bueno, esto cuando además era de forma manual. Aún así, es interesante ver el comportamiento. Sigue siendo válido. Por ejemplo, aquí que el límite máximo de tinta, que en su momento, ya ahora recuerdo, lo llegábamos a bajar hasta el 80-85% porque teníamos un emplastamiento notorio. Eh, Aquí en cualquiera de los casos, la suma total de entre el negro y la cantidad de cian, magenta y amarillo no excede el 300%. Esto no sería una aplicación para diario, esto sería de nuevo por el máximo de tinta una aplicación para papel cubierto en prensa plana. Yo creo que antes de tocar este ejercicio, solo por dar continuidad, me gustaría mostrar dónde es que dentro de Photoshop existe esto para que ustedes mismos lo puedan jugar. Tengo aquí mi grandioso Photoshop y yendo al menú de Edit, tenemos Color Settings. Es un menú que frecuentemente iremos a buscar para ver si mi suite, y por suite y significa que todos mis programas de la suite están sincronizados, ya platicaremos de eso en el tema de calibración, pero tengo aquí en Working Spaces, en el capítulo de CMYK, la opción de Custom CMYK. Entonces, juguemos con esta opción y este Custom me permite, o es lo que me permite esta ventana. Vamos a ver cómo era antes de la existencia de los perfiles, porque hoy usamos perfiles de color. Pero básicamente lo que hacíamos manualmente era decir, a ver, ¿qué tipo de tintas se van a usar y cuáles van a ser las opciones de separación de color? Y lo que decíamos era, bueno, pues mira, yo voy a imprimir en diario y esto asume del estándar swap que ya hablamos, del specification web, offset publications para newsprint, por ejemplo, para diario, perdón, y hace una consideración de una ganancia de punto estándar, dot gain, ganancia de punto del 30%. Si tuviéramos una condición de impresión diferente, digamos swap coated, y ven los estándares de impresión y van a ver que en términos de tintas yo no me refiero a ningún otro más que a los swaps, porque por lo pronto en nuestra región latina estamos influenciados por el mercado americano. Naturalmente este es un estándar europeo, Toyo sería un estándar japonés, más asiático como el Dai Nippon. Y nosotros nos referimos, y antes teníamos estas tres simples referencias. Newsprint para diario, Coated, donde hace un supuesto de 20% de ganancia de punto, y Uncoated con 25% de ganancia de punto. Y con esto predefiníamos, como de forma muy genérica, sabiendo el destino en el que se iban a usar nuestros negativos hace tiempo, qué ganancia de punto íbamos a asignar. Y aquí es donde trabaja el tema del GCR y vamos jugando. Si le poníamos una combinación así o una generación de negro mayor, y si sabíamos que esto iba para papel bond, por ejemplo, pues no aspirábamos a un 300% de puntos, sino a un 260, o como pudiera ser para un diario máximo un 240% de punto. Si vamos viendo cómo se va manipulando, por eso los invito a que jueguen con esta curva, porque vamos viendo aquí cómo se porta para generar un gris en estas condiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo reduzco mi cantidad de negro? Aquí la tengo al 90
y yo quisiera un 300% máximo de punto, que es la suma de este negro, cian, magenta y amarillo. Vemos la curva, cómo la está generando. O si mi negro lo quiero al 100 realmente. O en momentos hay una aplicación donde podríamos tener un papel premium cubierto, donde pudiera yo en mi total subir la cantidad de tinta o bajarla. En fin, todo lo que muevan aquí van a notar que se mueve la curva y esto realmente es pues muy educacional. Eh, y por supuesto lo comparto como para que también lo compartan pues con todos sus colegas de trabajo. Pero esto pues ya no se usa. Eh, si quisieran hacer un proceso especial, por ejemplo, para qué recientemente he usado esta aplicación, hace no mucho me pidieron unos tatuajes de esas como calcomanías que se pegan en la piel para los chavos y tenían que simular así como unas cortadas. Y el fabricante o el impresor mencionó que su sistema de impresión, un sistema como de etiquetas, solo tiene 3 unidades de color y podía usar, por supuesto, cian, magenta y amarillo, pero no negro. Pues aquí muy simplemente lo que hicimos fue pasar estas preferencias a una generación de selección de color sin negro. Tomamos esto, por supuesto, en una especificación coated, era un poquito el proceso que iba a usar. Mis condiciones aquí quedan indicadas de forma custom o de forma especial. Aquí me pone un nombre genérico. Claro que esta mirilla, aquí en el momento que se parte me dice que ha quedado desincronizada mi suite. Pero si yo convierto esta imagen por el método tradicional de convertir imágenes, que ya veremos que este no sería el más adecuado, pero en el momento que yo utilizo este comando va a utilizar las preferencias que se quedaron ahí. Mi imagen ahora está convertida, como menciona aquí, en CMYK, pero si yo observo en mis channels, vamos a observar que no tengo componente de negro. Esta imagen no tiene negro y es una selección enteramente de cian, magenta y amarillo. Así resolvimos ese trabajo de etiquetas y donde pues no, pues siempre se extraña el negro por la saturación, pero bueno, cumplimos con una imagen en 3 tintas. Sería muy raro, ¿verdad? Por supuesto, si yo decidiera cambiar mis settings por los usualmente que vienen instalados, como sería web coated, aquí vemos que están los perfiles estándar que vienen cargados y son los que les vamos a hacer sugerencia de usar. Y que además, si leo un poco aquí en la parte de abajo, me va a hacer una indicación muy interesante. Este perfil, como lo voy a repetir, maneja o considera un 300% de tinta total. Si yo tengo esto aceptado y vuelvo a convertir en mi imagen que ahorita está en RGB, la vuelvo a convertir, tengo que está con negro mi selección. Ups, vamos a prender ahí negro. Sí tiene negro esta selección, en el otro caso no lo tenía. Este es el caso de un ejemplo de imágenes. Nuestro primer cuadro indica una imagen que no se le aplicó GCR, por tanto no hubo reemplazo en negro y por tanto su selección, como acabo de describir en la imagen en Photoshop, está compuesta de cian y magenta y amarillo. Y aquí vemos la curva como se mostró en el cuadrito del GCR. Pensemos en una conversión de GCR medium, que ya jugamos con ella, donde entra la participación del negro y por como es el GCR hay un reemplazo, un replacement y entra y reduce la cantidad de cian, magenta y amarillo. Aquí se ve cómo bajan estos con respecto a la curva original. Aquí vemos lo que se vería de cian, magenta y amarillo en las placas de esta imagen y el componente importante de negro. Y ahora sí comparemos esta imagen, si es que se alcanza a apreciar en la pantalla, que tiene mejor contraste. Creo que en la plasta de negro se nota. ¿Cómo se ve este negro?
un poco como cafezoso, pero ahora que ya entendimos, este negro está compuesto de cian, magenta y amarillo. Pero cuando yo agrego negro, este negro se vuelve profundo. Y el detalle, como mencionaba en mi descripción de GCR, aumenta el detalle en toda la imagen. Y juguemos finalmente con esta imagen, con una generación de negro máxima, como aquí dice, que en la separación la visualizaríamos así, una cantidad de negro aumentada y una poca participación de cian, magenta y amarillo. La imagen de la derecha pues, se nota más ennegrecida aún que la de una generación intermedia. ¿Qué pasaría en colores? Y esto es un ejemplo en varios colores. Vamos a ver, por ejemplo, este color. Fuera un color ya en selección de color, pero generado por cian, magenta y amarillo. Sin GCR significaría que no tiene participación de negro. Y con un 50% de GSR significa que aparece negro y reduce las cantidades de las otras tintas. Claro, el color no es exactamente el mismo, pero es una ecuación o una fórmula que requiere menos tinta. Que ese es uno de los secretos del GSR. Reduce la cantidad de tinta. Y es la tinta como un medio líquido que es el peor enemigo del papel, el peor para el secado. Por eso no hay mejor deseo para un impresor que manejar la menor cantidad de tinta para, y aún así, con una muy buena fórmula, seguir logrando el mismo efecto de una selección llena de color y saturación. Tenemos el caso como este último con un máximo GCR donde he hecho un gran reemplazo y el color no es exactamente el mismo, pero esto es lo que va pasando con los colores. Y por aquí tenemos adelante, así, bueno, este ejercicio lo plantea para otros colores, pero aquí sí saqué valores en una tabla para ver cómo va sucediendo realmente la cuestión en porcentajes. Este mismo color que un Pantone 722, C, referido como coated, cuando tiene unos valores RGB de este nivel, lo convierto a CMYK sin reemplazo de color, sé que sin reemplazo de color es un negro de 0, con un total de tinta de 128. Aquí curiosamente, con una curva manipulada, la tinta aumenta, el negro empieza a participar, aquí lo que se ve es que el amarillo subió. Esto es algo que Photoshop hizo automáticamente con el GSR, con su curva normal. Pero aquí sí ya vemos una mejoría cuando le pongo una mayor participación para este color del GSR donde el negro crece, aquí vemos cómo creció el negro. Hay una reducción en las otras dos tintas, aquí incluso el cian redujo a 0 y el total de tinta es de 133%. Veamos otro color que pueda ser interesante. Este Pantone 2612C, también referido como coated, mismo caso. Si tenemos un GCR, o más bien no tenemos GCR, es una selección de color sin negro. Y cuando empezamos a aplicar GCR, empieza a participar el negro. Y cuando crezco su participación, empieza a haber una reducción de cantidad de tinta contra una generación media, ¿no? Vamos a un siguiente color. Y aquí yo creo que es más dramático en este porcentaje, en el Pantone 315C. Más dramático donde sin un negro, nada más pido un GCR intermedio. Claro que como comentamos hay un cambio de color, pero entra una fuerte participación del negro. Y si aplico más reemplazo, más GCR, más negro crece, reemplaza más en las otras tintas, incluso como ven se comió aquí hasta el magenta. Y la reducción de tinta es aparente. Esto es lo que son los efectos del GSR en colores y en imagen. Tenemos el caso del negro. ¿Qué pasaría con un puro negro? Este fue un ejercicio interesante. Un negro compuesto, sin negro, que sabemos que se va a ver medio pardoso. Cuando ya participa GSR, ¿cómo participa? Y se presenta inmediatamente con un 100%,
por supuesto hay una reducción de las otras tintas y es increíble cómo un negro más rico compuesto puede lograrse mejor que uno sin negro con menor tinta. Y finalmente este es el caso con puro negro, que sabemos también bien que un negro plasta, una plasta de negro, de puro negro, no se ve muy negro como cuando es un negro compuesto. Obsérvese también otra cosa en relación a este negro. Estos porcentajes son interesantes. Observe la cantidad de magenta y amarillo. Más o menos 1%, pero cumple con un negro neutro cuando vemos que las proporciones de magenta y amarillo son equivalentes, son iguales, y siempre tomo en consideración este más menos 1. Y el cian está arriba, y mentalmente, como siempre recomiendo, piensen en 20% arriba del 52. Un 20% de 50 yo sé que es 10, por eso es que sé que cuánto de cian necesito para hacer un gris o un negro neutro. 20% de esto me llevaría a 60, 62, etc. ¿no? O sea que estas proporciones son una de las reglas para la corrección de color, para saber si un gris se va a reproducir neutro. Muy bien, ya platicamos entonces cómo funciona esta ventana, dónde está guardada dentro de Photoshop, dentro de los color settings, dentro de espacios de color CMYK, en el área de custom. Y sé que tengo estas variables donde puedo manipular o seleccionar unos tipos de tinta que me definen una ganancia de punto sugerida y también manipular el GCR como para aplicaciones como la que comenté de este tatuaje, ¿no? Estas calcomanías que la especificación de imprenta era hacer una selección de color con 3 tintas y este fue un muy buen camino. Jueguen con esta gráfica, es muy ilustrativa, compártanla, discútanla, coméntenla, aplíquenla. Realmente es una de las experiencias más padres de ver la conversión de color cuando se convierte de la pantalla a algo tan tangible como son los puntos en la placa y más allá los puntos en el papel.